Hoy vamos a tocar un temita realmente que es un tema que se las trae para muchos de los técnicos y si usted domina este ajuste, ¿verdad? De combustible de corto y largo plazo, le puede facilitar muchos diagnósticos en la parte de emisiones de gases. Vamos a ver una pincelada porque esto es bastante largo, pero yo sé que lo que vamos a ver el día de hoy le va a quedar muy grabado en su mente. Y acuérdese también que de igual forma esta grabación queda en el Facebook. Y vamos a comenzar. Dice, ¿qué es el ajuste de combustible de corto y largo plazo? Muy bien, dice que cuando un motor de gasolina funciona con una mezcla estequiométrica de aire y combustible, dice que son 14.7 moléculas de aire y una molécula de combustible. Todo el combustible se quema utilizando todo el aire disponible. Sin embargo, dado que todos los motores de gasolina requieren más o menos combustible a medida que cambia la carga sobre ellos, dice que el equilibrio entre el aire y el combustible debe cambiar necesariamente para adaptarse a los cambios en la demanda de combustible. Simple y llanamente, ¿verdad? Estuvimos también hablando en temas pasados del sensor de oxígeno, de circonio, banda ancha, estuvimos hablando de esta mezcla ideal de 14.7 partes de aire y una de gasolina. Hoy estamos haciendo un repaso porque tenemos que enganchar definitivamente esta parte sobre los ajustes de corto y largo plazo. Dice que los ajustes de combustible son los ajustes continuos que realiza la ECO, Unidad de Control Electrónica, a las estrategias de suministro de combustible para mantener la mezcla aire-combustible la más cerca posible del punto que es estequiométrico, también llamado factor lambda 1, en todo rango de operación del motor. Entonces, la idea de esto es que siempre estemos en un valor lambda 1. Entonces, por eso el mismo fabricante hace un software especial de aparte de este ajuste de combustible de corto plazo, que la idea es en su momento poner combustible o quitar combustible. Y eso también, obviamente, va a trabajar bajo el principio del funcionamiento del sensor de oxígeno y también por ahí también, obviamente, viene la parte del mismo inyector. Por eso he venido hablando sobre esos componentes en temas pasados y hoy cerramos con el ajuste de combustible de corto y largo plazo. Para seguir con este tema, ¿verdad? Eh, Ahí tengo a la par un inyector de gasolina, de un inyector normal, encendido en multipunto, inyección multipunto. Puede también ser un inyector de gasolina, inyección directa. El valor ideal de mezcla, ¿verdad? Que estuvimos hablando, dice ahí 14.7, ese es el valor ideal. Y si usted lo ven abajito, y voy a ponerlo un poquito más grande aquí en lo que es la parte valor ideal de mezcla. Yo tengo lo que es 14.7, que es lambda 1. Ok, lambda 1. Perfecto. Importante. Dice que lambda 1.1 o lambda 2 y más para allá, son mezclas pobres. Pues hablamos que cuando son mezclas pobres, ok, hay más aire que combustible. Pero también se dice que cuando tenemos un lambda menos 1, 0.9, 0.8, 0.7, tenemos mezclas que ricas, o sea, en ese momento tenemos más combustible que aire. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, la idea de todo esto es que la computadora siempre mantengamos el factor lambda, ¿verdad? 1, siempre. Esa es la idea, que siempre el factor lambda sea 1. Y cuando ya sabemos que el factor lambda es 1 o la ventana lambda es 1, sabemos que se está quemando las 14.7 partes de aire y una de combustible. Pero la combustión, obviamente hay combustiones incompletas. Bien, y allá aparece el término de mezcla rica y mezcla ¿qué? Y mezcla pobre. Recordemos que el mismo sensor de oxígeno es el encargado de eh, hacer el análisis de cuándo hay mezclas ricas y cuándo hay mezclas pobres. Y por medio del sensor de oxígeno, cuando la señal llega a la computadora dice, si hay mezclas pobres, entonces lo que hacemos es meter más combustible, o sea, el pulso de inyección se queda más rato, ¿verdad? Todo lo que es la anchura de pulso. Pero si tenemos mezclas ricas, al revés, hay más combustible, entonces lo que hace es cerrar el tiempo de inyección. Entonces, ese es el juego que tiene. Pero hoy estamos viendo también los ajustes, ¿verdad? Que eso es lo principal del tema.
y vamos a entrar a esta parte. Ahí yo tengo uno de los participantes importantes de toda esta parte, que es la parte del sensor que yo les hablaba. Sea sensor de circonio, sea sensor de oxígeno de banda ancha, ¿verdad? Son importantes para la parte de los ajustes de largo y corto plazo. Dice, mucho lo conoce como la parte full trim, ¿verdad? Que es el concepto. Y que significa combustible neto. Es la estrategia utilizada por la ECU para la regulación de mezcla aire ¿qué? Y combustible. En las diferentes condiciones de operación de motor, hay dos modos de adaptación de combustible. En término corto, que es short term, ¿verdad? Que es la parte en inglés, short term, que es corto. Y tenemos el otro término, que es término largo, que es long term. Entonces, full trim, un full trim short o un full trim long, ¿verdad? En muchos escáneres, ¿verdad? Aparece, bueno, en esta misma regulación, puede ser en inglés o en español. Entonces hay que manejar un poquito, short, corto, y long es largo. Los ajustes de corto y largo, ¿qué? Y largo plazo. Eso es lo que significa esta parte. Y resulta ser de que vamos a hablar, ahora sí, vamos a meternos un poquito vamos a hablar sobre los dos ajustes más detallados el día de hoy. Definitivamente yo tengo aquí toda una presentación con láminas, pero tenemos que tener literatura, ¿verdad? Y leer la literatura y saber lo que estamos leyendo. Dice ajuste de combustible a largo plazo, ¿verdad? Esto en muchos casos, o la mayoría, ¿verdad? De lo que son los escáneres, aparece así, LTFT, entonces es lo que significa ajuste de combustible a largo ¿qué? Plazo. Pero, ojo, lo que yo le puse aquí a la par y la voy a subrayar en amarillo, dice con memoria ¿qué? Adaptativa. Ok, voy a leer para ustedes. En el pasar del tiempo, el motor va envejeciendo y el proceso de combustión es cada vez menos eficiente debido a fugas de compresión, goteo de inyectores, etcétera. Tener que estar ajustando todo el tiempo el ancho de pulso de inyectores debido a un problema permanente en el vehículo. No es eficiente. Así que se ha diseñado un ajuste más estacionario para el ancho de pulso de inyectores, de manera de irse adaptando a estos problemas. Eso es el ajuste de combustible de a largo plazo del vehículo. Resulta ser de que nosotros manejamos dos conceptos importantes que yo también los estoy viendo con ustedes cuando vemos sensor de oxígeno, cuando tenemos lazo cerrado o lazo ¿qué? O lazo abierto. Cuando hablamos de lazo abierto, estamos hablando que todavía el sensor de oxígeno no está trabajando. Entonces, si en este momento el sensor de oxígeno no está trabajando, hablemos de un sensor de oxígeno de circonio, ¿verdad? Primeramente, porque si hablamos de un sensor de oxígeno de banda ancha, ya automáticamente arrancamos y ya se pone en lazo ¿qué? Cerrado. Pero si nos centramos en este momento en un sensor de circonio, un sensor de circonio, tenemos que esperar, ¿verdad? Arrancamos, esperar que eh, los gases, ¿verdad? Contaminantes alcancen una temperatura bastante elevada, de más de 400 grados centígrados. En ese momento, el sensor detecta esa temperatura e internamente tiene las células NERDS y hace una comparativa del oxígeno de ambiente y el oxígeno sobrante de la combustión. Y con eso genera un voltaje. Recordemos que el voltaje que genera es de 0 a 1 voltio, ¿ok? Entonces, si nosotros agarramos, ¿verdad? Y decimos de 450 milivoltios hacia arriba, son mezclas pobres. Y de 450 milivoltios hacia abajo son mezclas que ricas, ¿ok? En ese momento, resulta ser de que si el sensor ya está trabajando, se pone el lazo que cerrado. Entonces ahí donde ya el sensor monitorea si son ricas o son pobres. Entonces si el sensor le dice a la computadora, sí, hay mezclas ricas, entonces simple y llanamente la computadora lo que hace es, el pulso de inyección lo hace más pequeño. Y si hay mezclas pobres, más bien hay más aire, lo que hace es entrarle más combustible. Y en eso está. Pero hay algo importante que yo quiero que ustedes entiendan. En ese vehículo, vea que ese vehículo tarda en calentar para que el sensor empiece a trabajar. Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Cuando el vehículo está en frío, ¿verdad? Y el sensor de oxígeno no está trabajando por el momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es que le dice a la computadora la parte del ajuste? ¿De cuánto tiene que ajustar la parte del inyector? Bueno, yo quiero que hoy le quede claro, en el momento que usted arranca el vehículo,
¿verdad? El vehículo empieza, usted lo acelera, ¿verdad? Rápidamente, 10 minutos o menos de 10 minutos, 15 minutos, ya se pone el lazo cerrado porque el sensor empieza a trabajar, pero antes de eso, el sensor no está en funcionamiento, está en lazo abierto o el sistema está en lazo abierto, no está trabajando. Entonces, hay dos sensores importantes que sí trabajan inmediatamente cuando el motor está frío, que es el sensor IAT, que el sensor IAT monitorea la temperatura del aire, ok, y también está el sensor EST, que el sensor EST monitorea la temperatura de coolant. Esos sensores le mandan la información a la computadora y la computadora dice, ok, ¿cuánto es la temperatura de coolant y cuánto es la temperatura del aire? ¿Estamos claros? Con eso y y aquí vengo y con el ajuste de combustible a largo plazo, ok, el ajuste de combustible a largo plazo ya por fábrica tiene una memoria que adaptativa. Óigalo bien, tiene una memoria que adaptativa. Entonces, ya con esa información de esos dos sensores más la información que tiene la memoria adaptativa, entonces inmediatamente le dice, ok, como el motor está frío, necesitamos más mezclas que con el motor está muy frío, ¿verdad? Hay mucha mezcla pobre. Entonces, en ese momento necesitamos inyectarle más combustible, en ese caso, más combustible. Entonces siempre trabajamos con mezclas ricas en ese momento del arranque, perdón, en el momento del arranque necesitamos mezclas ricas. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que el combustible haya más inyección para que el vehículo caliente más rápido. Por consiguiente, si calienta más rápido se pone el lazo que cerrado. Entonces, digo otra vez, en el momento de arranque trabajamos con mezclas ricas, ¿verdad? Para que el vehículo tomen su temperatura más rápido. Entonces, ese es el encargado. ¿Cuál es el encargado? El ajuste de largo plazo, porque ya tiene una memoria que adaptativa para esa parte cuando el vehículo está frío. El sensor de oxígeno no está trabajando, acuérdense, pero sí está trabajando los dos sensores que yo les decía, el IAT y el ST, y por ahí también se puede juntar el sensor MAF, ¿verdad? El flujo de aire. Entonces ya la computadora tiene la información de IAT, ST y flujo de aire. Y con eso hace el ajuste, ¿ok? Y ahí sí va a trabajar el ajuste de largo plazo. Entonces, el ajuste de largo plazo va a trabajar cuando el motor está en lazo, ¿qué? Abierto. Y para que usted lo vean ahí, ¿ok? Dice que modo lazo abierto. Dice, en lazo abierto, la SM no usa el sensor de oxígeno o de relación aire-combustible para ajustar la duración de qué? De inyección. Ojo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles va a utilizar? Va a utilizar entrada de otros sensores importantes, lo que yo les decía a ustedes. Entonces, yo voy a hacer aquí, dice entrada de otros sensores, ¿ok? ¿Para qué? Para agarrar el volumen de inyección incrementando o decrementando. Entonces, ¿cuáles son los dos sensores que yo les decía a ustedes? Importantísimo, el EST de temperatura, ¿verdad? El coolant, como lo conocen, o el IAT, que monitorea la temperatura de aire. Ok, más también importantísimo, también puede jugar un jueguito importante, el sensor CMP, que es cigüeñal, y el sensor CKP, pero lo más importante son esos que yo menciono. Entonces, con esa información y el modo lazo abierto, entonces, con lo que es el ajuste de largo plazo, como ya tiene una memoria adaptativa, un software especial, dice, ok, lo que vamos a necesitar es mezcla rica, entonces vamos a agrandar el pulso que el pulso de inyección. ¿Ok? Entonces, en ese momento estamos en modo lazo abierto y véanlo aquí, el sensor de oxígeno todavía que no me funciona. No me funciona, definitivamente no me funciona. ¿Estamos claros en esta parte? Entonces, para que ustedes sepan, en el momento de arranque, ahí entra, estamos en lazo abierto, el sensor de oxígeno no me está trabajando porque todavía no ha calentado, todavía no, la célula NERDS no está trabajando, no me genera su propio voltaje. En ese momento, entonces, va a entrar a trabajar otros sensores que ya les dije. Y también lo que es el ajuste a largo plazo. Bien, ahora, en el momento que ya el sistema o ya el vehículo calienta, ok, ahora viene la otra parte, cuando ya el vehículo calienta y el sensor de oxígeno de circonio empieza a trabajar y empieza a oscilar, perdón, de rica a pobre, ahí donde deja automáticamente de trabajar, ¿verdad? El ajuste de largo plazo y se queda tranquilo, el ajuste de largo plazo, viendo. Y en ese momento, entonces, ¿cuál ajuste empieza a trabajar? El ajuste de combustible a corto
plazo, que se le llama STFT, ¿verdad? Que eso sale en la parte del escáner. Y voy a leer para ustedes. El ajuste de combustible a corto plazo es el proceso mediante el cual, monitoreando el voltaje del sensor de oxígeno antes del catalizador, se enriquece o empobrece la mezcla. Este proceso corrige los valores de mezcla de combustible por un corto periodo de tiempo. De ahí su término, comenzando por un valor de 0%, lo que significaría una mezcla estequiométrica de 14.7. Ok, parte de aire y una de combustible. El objetivo de la ECU es mantener esos ajustes de combustible en entorno de 0%, lo que indicaría una mezcla que ideal, permitiendo así que el catalizador realice su trabajo que correctamente. Entonces, algo importante, ¿verdad? También que la medida o el valor de medida cuando trabajamos con los ajustes de combustible a corto plazo, largo plazo, corto plazo, es en porcentaje. Entonces, en este momento, cuando ya el vehículo calienta y el sensor de oxígeno empieza a trabajar y empieza a oscilar, ok, empieza a medir si hay mezcla rica o mezcla pobre, en ese momento el ajuste de combustible el ajuste de el ajuste de combustible a corto plazo, perdón, empieza a trabajar. O le quita o le pone qué, o le pone combustible. En porcentaje, que ahorita lo vamos a ver. La idea es que siempre en el escáner, si usted en el escáner empieza a ver a menudo o va a haber 0%, quiere decir que la mesa se está quemando toda, que estamos llegando a una mesa que estequiométrica, una mezcla que ideal, lambda 1, bien, lambda 1. Pero entonces esa es la idea, que quita y pone, bien. Ahora, aquí tengo ya lo que es modo lazo cerrado y leo para ustedes. Ahora la SM ajustará la duración de inyección usando el sensor de oxígeno o relación de aire y combustible, lo que hemos venido hablando. Ya el sensor de oxígeno empieza a trabajar porque ya está ya está en lo que es lazo cerrado, ya agarró su temperatura y empieza a mandar la información de mezcla rica y mezcla pobre, ven, a la parte de lo que es la misma SM. Igual hay otras entradas, ¿verdad? De sensores que también indican. En ese momento, también lo que es el sensor EST y el IAT siempre siguen mandando información, pero la información más importante para hacer el ajuste de combustible es en este momento ya el sensor de oxígeno, que es el que manda. Estamos claros en esa parte importante. Entonces, en ese momento ya, cuando estamos en lazo cerrado, recordemos que ya lo que es el ajuste largo plazo se queda ahí, pero el que empieza atrás es el ajuste de corto plazo, quitando o poniendo ¿qué? Combustible. Para seguir en esto, ok, aquí tenemos término corto plazo y lo vemos por aquí. Y yo a propio puse aquí la señal exactamente de un sensor de oxígeno que va, una señal análoga que va de lo que es mezcla rica a lo que es mezcla pobre, o que va de 0 a 1 voltio. Siempre la idea es que de 450 milivoltios hacia arriba, recordemos mezclas ricas, y de 450 milivoltios mezclas pobres. Bien, entonces en ese momento, ¿verdad? Entonces el sensor le manda la información a la ECU. ¿Y qué hace la ECU? Internamente, ok, lo que va a tener son los ajustes de corto plazo. Entonces, ¿qué hace el ajuste corto plazo? El ajuste corto plazo va a ser lo siguiente. El ajuste de corto plazo, la idea es que siempre lo mantengamos en 0%, o sea, sería un lambda 1, ¿ok? Pero si nosotros tenemos, ojo a lo que le voy a decir, mezclas pobres, ¿verdad? Si tenemos mezclas pobres o tenemos mezclas ricas, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Si tenemos mezclas pobres, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es ajustar lo que es la parte de combustible. Ajusta la parte de combustible. O le ponemos o le quitamos. Esa es la idea. La idea es que cuando tenemos esto, ¿verdad? Menos le quitamos combustible. Y cuando tenemos más combustible, por eso se pone un más. Corrección rica, corrección a pobre. Es muy importante esa parte, pero muy importante ahí para mencionarlo. Y la otra presentación lo vemos aquí. En ese caso aquí, las estrategias que hay es la misma presentación que es esta, muy parecida, solo que aquí
yo incluí la parte de lo que es el inyector. Ok, entonces, en el momento que el inyector, ahí yo tengo 12 voltios, el tiempo de inyección, en ese caso, 2 milisegundos, prácticamente estamos en un carro, en ralentí, bien, y aquí yo tengo motor a carga pesada, yo acelero, donde yo acelero, inmediatamente se me incrementa el pulso de inyección a 4 ¿qué? Milisegundos. Entonces, si se me incrementa el pulso de inyección, ok, mami, yo tengo que dar más inyección, yo tengo que dar más combustible en este caso, ok. Entonces, ¿qué hace el corto plazo, verdad? La estrategia de corto plazo, o quita o que o pone combustible. Eso es lo que hace. Bien, eso es importante a través del sensor de oxígeno y nosotros vamos a ver la variante muy bien en la parte de lo que es el pulso de inyección. Por eso yo les decía que es importante cuando hacemos un diagnóstico de este tipo, siempre tener el escáner para ver las variaciones de lo que es el largo plazo, ¿verdad? Lo que es el largo plazo. Y también tener el osciloscopio pegado a los inyectores para ver el cambio de pulso. Pero también puede ser que solo usted tenga simple y llanamente lo que es el escáner y que también pueda variar el pulso de inyección, que también en muchos escáneres lo notamos. ¿Cómo se ve en escáner? Bueno, en el escáner se ve de la siguiente manera. En el escáner se ve así, ¿verdad? Nosotros ponemos el escáner, ponemos datos en vivo y ponemos short, ¿verdad? Que es corto plazo, porcentaje, dice que 0.8 y yo tengo long, que es largo plazo, menos 3.1. Ahora, estamos hablando de un sensor de oxígeno, ¿verdad? Cuando un vehículo solo tiene un sensor de oxígeno, pero hay vehículos que tienen dos sensores de oxígeno perfectamente. Entonces podemos trabajar con banco 1 y banco 2 y de igual forma, entonces vamos a tener un corto plazo para el banco 1, un corto plazo, un largo plazo para banco 1, un corto plazo para el banco 2 y un largo plazo para banco 2. Entonces ahí se me incrementa un poco la parte de los datos en vivo. Bien, en este caso de aquí va a ser lo mismo lo que yo a ustedes les decía a ustedes, los ajustes que hace. La idea es que siempre esté en cero, ¿ok? Que es un factor lambda, lambda 1. Bien, pero si el sistema marca mezclas ricas, o sea, si el inyector está muy abierto, ¿verdad? O hay mucho pulso de inyección, o sea, hay mucha gasolina, entonces inmediatamente el sensor está a más de 450 milivoltios, ¿verdad? En la parte del sensor, la señal, inmediatamente la computadora dice, no, hay mucho combustible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quitar combustible. ¿Va quitando qué? Va quitando combustible. Importante, va quitando combustible y hace la corrección. Entonces, el pulso se va haciendo ¿qué? Más pequeño. Pero si tenemos mezclas pobres, ok, si tenemos mezclas pobres, Lane, si tenemos mezclas pobres, que hay más aire que combustible, o puede ser que hay una entrada de aire perfectamente, la computadora, inmediatamente el sensor de oxígeno dice, no, esto está en mezcla pobre, hay mucho aire. Recordemos, mezclas pobres a menos de 450 milivoltios, le manda la información a la computadora que dice, hay mezclas pobres, no, tenemos que aumentar el pulso ¿qué? De inyección, 5% más, 10% más, 15% más, pero algo importante para que ustedes sepan, los porcentajes que ya el software está como programados van a llegar a menos de 25%, prácticamente le pueden llegar hasta el 20%, o le quito o le pongo. Si se nos pasa el 20% y ya no se puede hacer una regulación, ya la computadora no puede regular, entonces donde viene la luz de check engine y algo está pasando en ese momento, ok, por el mismo software. Repito nuevamente, la idea es que siempre esté en 0%. 0% significa que se esté quemando todo, lambda 1. Entonces, si tenemos muchas mezclas ricas, ¿verdad? Si tenemos mucha mezcla rica, o sea, tenemos más combustible de la cuenta, entonces, ¿qué hace el corto plazo? Inmediatamente le empieza a quitar 5% más, 10% más. Y obviamente lo que hace es reducir la parte del combustible y el pulso de inyección, usted lo va a ver que se va reduciendo. Pero si tenemos mezclas pobres, lo que hace es que tenemos más aire, entonces, ¿qué hace el largo plazo? No, inmediatamente le dice a la computadora, no, lo que tenemos que hacer es más bien aumentar el pulso de inyección, tenemos que dar más combustible, le metemos 5%, 10%, 15% y ahí va. Entonces va jugando siempre con le quito y le pongo. Le quito qué y le pongo. Esos son los ajustes importantes que hace el ajuste de corto qué, de corto plazo.
Ya el ajuste de largo plazo en ese momento, lo que hace es estar tranquilo, viendo. Siempre se puede ver una variante, pero una variante muy poca. Lo que sí se ve mucho la variante, obviamente, es en el ajuste de corto plazo, que es muy importante en ese aspecto. Y ahí vamos a ir viendo, ok, un inyector ahí, donde está el inyector, sabemos que un inyector es un embobinado, que le llegan 12 voltios y el negativo que lo trabaja los mismos drivers de el transistor que está dentro del driver. Y yo me di la tarea de sacar con este osciloscopio OTC la señal de un osciloscopio, perdón, la señal de un inyector, que es una señal real. Si ustedes notan aquí, y voy a ponerlo en rojo, bueno, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo en rojo, de aquí a aquí, ok, es el pulso de inyección, el tiempo que el inyector está aquí abriendo, ok. Tenemos 12 voltios, el tiempo que el inyector está abriendo. Prácticamente, también se me olvidó ponerlo aquí, prácticamente ese vehículo está en lo que es mínimo, ¿verdad? 700, 800 RPM, ahí está. Entonces está a 2 milisegundos por división, ¿verdad? 2 milisegundos, ahí está. Muy bien, si yo acelero, ok, si yo acelero, entonces, ¿qué me está pidiendo? Más combustible. Entonces, inmediatamente, corto plazo, dice, ocupa más combustible. Entonces, usted va a ver esta variante aquí en el pulso y la vamos a ver en este aspecto, en esta que está aquí. ¿Lo ven? Entonces, en ese momento que aceleramos, inmediatamente entonces, el pulso se me fue arriba. Ok, si cada cuadrito de estos de aquí arriba, que es la parte de tiempo, está grabado a un milisegundo, un ejemplo, y yo tengo 5 cuadritos, entonces exactamente, y lo voy aquí a reducir de aquí a aquí. Si yo tengo 5 espacios, 5 cuadritos, y aquí recordemos que esta es la graduación de tiempo, y cada cuadrito es un milisegundo, yo tengo aquí 5 ¿qué? Milisegundos yo tengo 5 milisegundos, porque cada cuadrito es un milisegundo por división, o sea, cada división es un milisegundo y tengo 5 divisiones. Entonces, en ese momento vea que ya tengo una apertura de pulso de inyección. Tenemos el pico inductivo, que prácticamente son de 60, 70 voltios, que ya sabemos, pero ya aquí tenemos un pulso grande. Entonces, automáticamente, si nosotros nos vamos, y me voy a dar tarea de irme aquí, si nosotros nos vamos aquí a ver lo que es el short, ¿verdad? Lo que es el ajuste corto plazo, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Tenemos mezclas que muy ricas, ¿ok? Entonces ya ahí prácticamente yo tengo aquí el porcentaje, aquí se me lee el porcentaje a más, porque estamos dando más combustible, ¿ok? Esa es la idea de toda esta parte. Entonces, para seguir adelante, bueno, y aquí, ¿cuál es la idea de todo esto? Siempre es que aunque aceleramos o tengamos entradas de aire y todo, la idea es que esos ajustes siempre estemos o tratando de estar en un lambda, ¿qué? Un lambda 1. O también se le puede decir ventana lambda. Esa siempre es la idea, ¿verdad? Y si lo vemos en la parte del escáner, siempre tiene que mantenerse en 0, ¿verdad? Pero como siempre, obviamente, no hay combustiones completas, ¿sí? Siempre hay combustiones incompletas o mezclas ricas y mezclas pobres, por eso es que los ajustes de lo que es corto plazo tienen que ir jugando con toda la parte del mismo combustible. Y si seguimos aquí, exactamente, si seguimos aquí, esto es una pruebita ahí que se hizo con un escáner y yo quiero que ustedes lo vean. Ojo, ok, yo tengo el vehículo, yo el carro lo arranco en mínimo y me está marcando 600, 600, casi 700 revoluciones por minuto, ¿verdad? Resulta ser que aquí me está marcando el sensor de oxígeno. En ese momento tengo 955 eh, voltios, ¿verdad? Milivoltios, perdón, casi un voltio. O sea que en ese momento, ok, prácticamente ya tenemos mezclas ricas, ok. ¿Y qué hace? Y ahí esto es el porcentaje 3.1 de largo plazo, ahí se queda tranquilo. Pero aquí, ¿verdad? Y lo voy a hacer aquí, bueno, lo voy a subrayar aquí, pero yo aquí lo voy a hacer grande. Aquí yo digo, aquí se dice compensador de combustible de corto plazo banco 1. Inmediatamente vean que tenemos 955 milivoltios, hay mezclas ricas.
Entonces, inmediatamente, ¿qué hace el corto plazo? Le quita 1.6%. Ahí está quitándole ¿qué? Combustible, porque tenemos muchas mezclas ricas en este caso. Bien, si nosotros vemos la otra parte, ya se incrementa un poquito las RPM, hay 705 revoluciones por minuto. Aquí hay un porcentaje ahí que cambia relativamente, siempre se mantiene en lo que es rica, pero ¿qué pasa aquí con el corto plazo? El corto plazo lo que está haciendo es que quitando ¿qué? Combustible. ¿Por qué? Porque ya aquí tenemos mezclas ricas. Si yo hago esto aquí y hago un representativo de lo que es la señal de oxígeno, exactamente la señal va a estar arriba, o sea, en mezclas que, señores, ricas. Y si él está aquí, tenemos mezclas que pobres, pero él se está quedando exactamente en ese porcentaje aquí, ¿verdad? Y me está marcando, pongámosle 950 milivoltios. Entonces son mezclas ricas, por consiguiente, ok, el inyector está inyectando más, el pulso está más grande, y qué es lo que hace, qué es lo que hace el compensador de combustible o el corto plazo, perdón, lo que es sí, el corto plazo, ¿verdad? El ajuste corto plazo, lo que hace es mostrarme en el escáner menos 3.9%. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos quitando ¿qué? Combustible. La idea es que siempre es llegar ¿qué? A cero. Recuerden a eso. Y tenemos la otra, y tengo esta, ojo a esta, que subimos en las revoluciones a 710 RPM. Bien, aquí nuevamente se me pone normal, ¿verdad? En la parte de lo que es largo plazo, y igual sigo con mezclas ricas y vea lo que está pasando aquí. Ya lo que hace la computadora por medio de lo que es lo que es la parte del compensador de combustible de corto plazo, o le quita más combustible, menos 7%, más combustible. Entonces le está quitando más combustible. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Creo que tengo una presentación aquí. Vea qué pasa cuando está ya a 714 RPM. Ok, aquí varía un poquito en lo que es el largo plazo, pero vea lo que está pasando aquí. Ya aquí tenemos mezclas que, pongámosle así, que tenemos un poquito de mezclas pobres. Entonces, en este momento ya no le estamos quitando, ok, ya no tenemos el negativo, sino se quita el negativo, y al contrario, ahí más bien lo que hace el corto plazo, vamos a ver aquí, perdónenme, lo que hace el corto plazo es más bien meter un poquito más de combustible. ¿Cuánto? 0.8 de combustible. Y así está, compensando, o quito o pongo, o quito o pongo. Y la idea es siempre, o lo que se trata siempre de ver en el escáner, es un cero, ¿qué? Un 0%. Ok, ahora, yo quiero que le quede claro algo antes de ir a la parte del simulador. Digo, vamos a poner un simulador de ajuste de combustible a largo plazo y corto plazo. Ya ahorita lo vemos. Yo quiero que le quede claro eso. Cuando el vehículo está frío, ¿verdad? Y el sensor de oxígeno de circonio no está trabajando porque no ha llegado a la temperatura ideal, entonces empieza a trabajar el ajuste de largo plazo, porque ya tiene una memoria adaptativa, acuérdense. ¿Estamos claros? Estamos en lazo que abierto, pero cuando el vehículo ya calienta, ya el sensor calienta, genera su propio voltaje, ya el largo plazo se queda a un lado y empieza a trabajar el corto plazo por medio de la señal de oxígeno, de mezclas ricas y mezclas pobres. Entonces, ¿qué hace el corto plazo? Quita o pone ¿qué? Combustible. Si yo apago el vehículo, ojo lo que les voy a decir, si yo apago el vehículo, todas las memorias, ¿verdad? O todo lo que se ha almacenado de corto plazo desaparece. Ok, desaparece. Y si yo lo vuelvo a arrancar, ok, y al día siguiente yo lo apago, y al día siguiente yo lo vuelvo a encender, o al ratito, 2, 3 horas lo vuelvo a encender, ya a corto plazo no tengo nada, porque todo lo que está ahí se pierde, no hay nada que se grabe. Lo único que se graba es la memoria adaptativa de ¿qué? De largo plazo, que así está diseñado por el mismo fabricante. Entonces, largo plazo trabaja cuando lo que es lazo abierto, y corto plazo, ¿verdad? El ajuste corto plazo trabaja cuando el sistema está
en lo que es lazo cerrado. Ok, eso es muy importante. Y usted lo va a notar en su mismo escáner, donde el largo plazo sí puede ser que varíe, pero varía más la parte de lo que es la parte de corto plazo. O quita, ok, o pone. En este momento, ahora, yo tengo aquí un, un simulador de ajuste de combustible corto o largo plazo. Aquí yo tengo lo que es el sensor de oxígeno de banco 1 y sensor de oxígeno banco 1, sensor que 2. Y tengo por aquí todo lo que es el short, ¿verdad? Lo que es el corto plazo y tengo el largo plazo. Vean aquí que es de 5 de 0, ¿verdad? O de 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25. Aquí lo estoy quitando. Y de 5 para acá, mami, yo estoy poniendo. Y también yo tengo la parte de lo que es el long, lo que es largo plazo, que prácticamente se mueve muy poco. Y tenemos aquí lo que es el lambda, que siempre la idea es mantenerlo aquí en 0%, el lambda, lo que es 14.7 partes de aire, el lambda 1, y en este momento yo tengo un pulso de inyección de 3.49 milisegundos, entonces el pulso está muy grande, entonces por consiguiente, si está muy grande, entonces lo que hace es quitar combustible. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, como es un simulador, aquí lo que yo fui, le tomé una foto, yo me voy a salir de aquí, voy a salirme completamente. Hey amigo, disculpa que te interrumpa un segundo en el video que estás viendo, pero si este video te está dando gran valor técnico automotriz, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Toca la campana, muy importante, y así estarás al tanto de nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. Ya no te interrumpo más. Gracias, pura vida. Eso es un simulador que vamos a entender mejor, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo. Ok, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso, aquí lo voy a hacer grande y voy a ir explicando. Ok, todo esto está, este simulador lo que hace es simular, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Lo que es el sensor 1, ok, sensor banco 1, sensor 1, todo lo que es la parte de lo que es mezclas ricas y mezclas pobres, perdón, mezclas pobres y mezclas ricas. Bien, y él lo que va a hacer es ir, como decir, em, yéndose para arriba y para abajo, o sea, de 450 milivoltios hacia arriba, mezclas ricas, y de 450 milivoltios, mezclas pobres. Ok, yo puedo tenerlo aquí normal. En este caso, el pulso de inyección está a 3.51, o sea, hay un pulso de inyección muy alto, ok, muy alto. Y ahorita voy a poner la parte de lo que es la parte eh, del, del full trim. Entonces, usted lo ven ahí, ¿verdad? Detalladito ahí. Vean ahí el detalle aquí abajito de cómo se hace, de cómo se está el sensor de oxígeno yendo de arriba para abajo y aquí las correcciones que se hacen. Voy a poner aquí exactamente otras cosas y aquí me va a aparecer el short, ok, me aparece el short. Ahí me aparece el short donde él mismo está haciendo los ajustes, ¿verdad? Él haciendo los ajustes permitentes y donde el sensor empieza a variar de rica a pobre y los ajustes que se pueden observar, ¿ok? No sé si lo pueden observar ahí en pantalla, los ajustes que se hacen ahí, que se ven muy pequeños y el ajuste que se va hacia abajo en la parte del mismo inyector. Bien, ahí está normal la operación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando si está en mucho en lo que es mezcla rico, mezcla pobre, él empieza más bien, aquí si ustedes lo notan, en lo que es short term, lo que hace es más bien quitarle, ¿verdad? Le está quitando lo que es la parte em, de combustible, le quita y le pone, le quita y le pone, le quita y le pone. Ahora, si yo logro, ok, voy a poner, lo voy a parar, lo voy a poner en stop y me voy a hacerlo aquí grande, ojo esto, ok, aquí está en 750 milivoltios, o sea, quiere decir que está en mezcla rica, ok, y vea lo que está, vea lo que me está haciendo el short, ¿verdad? El short lo que me está haciendo es quitando combustible, porque está en mezcla rica, ¿ve? Eso es lo que hace en la computadora, lo que hace es quitar. Entonces, short term, ¿verdad? Lo que es el ajuste corto plazo, lo que hace es quitar menos 1, 2%. Y aquí no se nota bien, pero aquí, ¿verdad?
que es el pulso, este pulso se va haciendo más chico y más chico y más chico y más chico, ¿verdad? O manteniendo, siempre la idea es mantener esta parte en cero, ¿verdad? En este caso el pulso está alto, 3.46 milisegundos, obviamente hay mucha inyección en este caso. Entonces lo que yo quiero mostrarles, ¿verdad? Es esta parte de aquí, ¿verdad? Alto, inmediatamente él empieza a variar y le quita, en ese caso, 1.2%. Que si yo lo pongo, si nuevamente él lo pongo a trabajar, ok, empieza la variación ahí. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es, vamos a poner también el largo plazo que está abajo, ya el short, el largo plazo. Yo voy a largo plazo que no se mueve, se queda tranquilo ahí, tranquilo a largo plazo. Ahí el que está trabajando, porque ya está en el lazo cerrado, es el corto plazo. Bien, y también tenemos lo que es ya el segundo sensor de oxígeno, ¿verdad? Que es el que monitorea el sensor banco 1, sensor 2, que monitorea la parte del catalizador, que está bien porque normalmente tiene que mantenerse en 450 milivoltios. De hecho, él no fluctúa. Lo que hace es monitorear la catálisis del mismo catalizador. Bien, si yo lo paro aquí, lo voy a poner pausa y voy a poner aquí el starter. Ok, ahí me cambia, aquí yo tengo mezclas ricas, bien, y vean aquí la variación, ya tengo, se quitó 0.3% de combustible y yo tengo el largo plazo tranquilo, ahí está tranquilo, sin moverse en nada. Ok, bien, igual el pulso siempre se me incrementa. Pues, ¿cuál es la idea? Pulso alto y ella empieza a corregir, corregir, en este caso le está quitando. Ok, ahora voy a cerrar aquí. Ok, voy a poner nuevamente, voy a quitar la pausa y empieza a trabajar el sensor en sí. Bien, pero aquí lo que voy a poner es lo siguiente para que usted lo observe mejor. Voy a ponerlo en manual. Ok, yo voy a trabajar esto. Ok, o le meto combustible, ok, o le meto más aire al sistema. Y ustedes van a notar exactamente lo que es la variación de la parte del inyector. Van a notar la parte de lo que es la parte del inyector. Entonces, en este caso, bien, voy a pausar para que ustedes vean y vean la pantalla en grande, la tienen que ver ahí en grande. Yo tengo ya manual, ¿verdad? Yo estoy controlando el control del aire. Entonces, yo tengo o mezcla rica, o mezcla pobre o mezcla rica. Bien, entonces yo voy a variar esta parte. Si yo varío aquí es mezcla rica, si yo varío aquí es mezcla pobre, inmediatamente se me va a variar el pulso y van a ver las variantes que va a ser el short, el del corto el de corto plazo. Ok, entonces voy a hacerlo aquí. Bien, y ya está trabajando y el sensor y yo voy a manipular exactamente y ya ahí lo que hice es poner exactamente en totalmente, lo puse, ¿verdad? Ahí lo puse y lo voy variando y vean lo que pasa ahí. Vean lo que está pasando ahí. Lo que está pasando ahí es que está exactamente y lo voy a pausar para que usted lo noten y vea lo que pasa aquí. Aquí está totalmente en 1000 milivoltios, o sea, 1 voltio, o sea, totalmente mezcla rica. Y si ustedes ven aquí, vean lo que está pasando, ¿verdad? Vean lo que está pasando. Lo que está pasando es quitarme combustible, vean lo que le está quitando, menos 9.6. Aquí ya, como ya es tanto, ya también empieza a variar un poco el long, ¿verdad? Y vean lo que pasa, ¿verdad? Vean lo que pasa. Bien, vea la variación, lo que está pasando aquí en lo que es, ya no tengo 14.7, sino tengo 13.7 a 1, ¿ok? Y vea el pulso de inyección que va también en la parte de variar, me empieza a variar. Entonces, si yo lo vuelvo a ver aquí y lo vuelvo, ya no, ahí no está pausado, empieza a trabajar, vea el sensor donde empieza a trabajar y vea donde empieza también a tratar de quitar y vean aquí exactamente en la parte del inyector donde se va corriendo para que el ancho de impulso sea menor de lo que se pueda. Entonces empieza a hacer las variaciones. Si ya no se puede variar por una u otra razón y el sensor se me pega en rica o se me pega en pobre, entonces viene lo que es una luz de check engine.
Entonces vean ahí los cambios que hay, que sean muy rápidos. Ok, voy a pausar y voy a ponerla totalmente en mezcla rica, en mezcla pobre. Ahí lo voy a poner en mezcla pobre. Entonces, si está en mezcla pobre, vean lo que va a pasar. Ok, y voy a pausar y voy a hacer esto. Ok, vean que aquí puse totalmente mezcla pobre. Ven, y vean lo que está, 9.91. Ok, y vean lo que está pasando. Ya se me disminuyó el pulso de inyección. Ok, el pulso se disminuyó y vea lo que pasa aquí. Ok, menos que 11.8, pero ya aquí también empieza a trabajar el long, porque obviamente estoy poniendo es muy extremo lo que está trabajando, muy extremo, ¿verdad? Casi que no va a suceder así. Ahora, nuevamente lo voy a pulsar y lo voy a poner exactamente como un sensor tiene que trabajar normalmente, casi a la mitad. Entonces vean lo que pasa, se va estabilizando, ve el pulso de inyección donde está haciendo más grande. Aquí, si usted ve la barrita verde, le está inyectando más combustible, se va haciendo más grande el pulso de inyección. Ok, y empieza nuevamente la variación ya del sensor, donde varía en rico y pobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va variando y vean el short, donde también ahí hay más combustible. Vean long, donde va variando, ¿verdad? Y también se va haciendo más pequeño el short, que es la parte que donde va quitando y se va regulando. Y la idea siempre es quedar en cero. ¿Ok? Y así donde trabaja normalmente el sensor. Y el otro sensor, después del catalizador, ahí está trabajando. ¿Ok? Esos simuladores se los puedo mandar porque no pesa mucho. Entonces, esa es la idea para que ustedes vieran y voy a pausar cómo trabaja lo que es el short y cómo trabaja el long. En este caso, ¿verdad? Si yo lo puse la pura mitad, entonces empieza a fluctuar normalmente el sensor a rico y pobre y empieza el short o el corto plazo que a variar. O le quita, ¿verdad? O le quita o le pone, o le quita o lo pone. En este caso le está poniendo, ¿verdad? Porque está en 2.7. Si yo tengo que un negativo es porque le está quitando ¿qué? Combustible. Bien, entonces recordemos que en lo que es en lazo abierto, ¿verdad? Si el vehículo estuviera en lazo abierto, en ese momento empieza a trabajar en lo que es el largo plazo. Y cuando ya está en lazo cerrado, el largo plazo, que se queda ahí tranquilo y empieza a trabajar más el corto plazo, como en este momento, ¿verdad? Si yo aquí también empiezo a variar un poquito, ¿verdad? Empiezo a variar, más bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Quitándole ¿qué? Combustible y va el pulso de inyección donde empieza a variar. Bien, entonces es un simulador para que ustedes ahí noten un poquito más ahí cómo trabajan lo que es el corto y largo plazo de combustible.